Muy buenas tardes, amigos y amigas de Diario La Hora que nos escuchan a nivel nacional por la señal de nuestras redes sociales y aquí en Tungurahua. Nuevamente estamos con otra entrevista en vivo. Esta vez queremos agradecerle a la doctora Paula Romo, ministra de Gobierno, por haber aceptado la gentil invitación a conversar con nosotros. Hola Fabricio, buenas tardes. Saludos para ti, para las personas de Tungurahua y seguramente de muchos otros lugares del país que se unen a esta conversación. Buenas tardes a todos. Ministra, una primera consulta es, ustedes desde el inicio de la emergencia dijeron que tenían proyecciones de cómo iba a ir creciendo los casos de contagio. Ahora han subido más de 200, ha sido el récord, digamos, de subir los casos contagiados. ¿Estaba dentro de lo que ustedes tenían previsto? Sí, Fabricio, esto todavía hace parte de los números con un margen de error, por supuesto, porque no es una proyección exacta, pero hace parte de las proyecciones que teníamos ya, que han sido hechas por los expertos. El comportamiento que más llama la atención y que más preocupa es la gran escalada de casos en Guayas. Es en ese lugar en donde en este momento, como ustedes conocen, ya los contagios son comunitarios, ya no es posible mantener los cercos epidemiológicos, es mucho más difícil porque los casos se han extendido por diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, en San Borondón también y por diferentes lugares de la provincia. Entonces, es ese, de todos los casos y de las provincias que tenemos en el país, ese es el comportamiento que preocupa y el que estamos atendiendo también de manera más radical. En la mañana el vicepresidente de la República dijo que se venían la semana más difícil, más crítica. ¿Qué tienen ustedes proyectados en estos próximos 7 días y cómo se ha preparado el gobierno para afrontar esta semana que viene? Sí, tenemos en los próximos días exactamente los momentos más difíciles. Tenemos los días más duros que están por venir, por supuesto, porque estamos viviendo el pico del contagio. Ojalá ese pico ya también empiece a mostrar algunos resultados. Los enfermos o las personas contagiadas que tenemos hoy no es el contagio de ayer o de antes de ayer, son los contagios de antes de haber tomado las medidas, de los últimos días previos a las medidas, porque se tarda entre 4, 5, 7, 8 días en mostrar síntomas quien se haya contagiado. Entonces, el día de mañana vamos a cumplir ya una semana desde las restricciones más fuertes. El viernes cumplimos una semana desde la suspensión de clases. Esperamos entonces que a lo largo de esta semana, si bien vamos a tener un crecimiento de contagios, todavía van a crecer, pero esperamos en esta semana lo que los expertos llaman aplanar la curva, que una curva que en lugar de subir casi de manera recta como una línea, sea una curva tan horizontal como hayamos alcanzado, siguiendo, por supuesto, las indicaciones. En los lugares en donde hemos tenido más conflicto, en donde las personas no cumplen las restricciones, pues lo que podríamos esperar es que siga subiendo de una manera casi vertical el número de contagios. Evitemos eso, está en nuestras manos, no hay medida que pueda tomar el gobierno que sea más efectiva que la disciplina de los ciudadanos. Solo hay una parte que corresponde al gobierno en términos de restricción, dependemos mucho de la disciplina y de la organización de los ciudadanos. Ministra, tomando en cuenta el problema más grave que se da en Guayas y que puede agravarse en esta semana que viene, ¿qué medidas ha decidido tomar el gobierno o cómo están preparados para la próxima semana? Sí, primero el gobierno ha tomado medidas cada vez más restrictivas en Guayas, en la provincia del Guayas. Tenemos ya implementado el toque de queda con un horario más amplio que en el resto del país. Ayer esto también se extendió para Guayas y para Santa Elena. El toque de queda en Guayas empieza a las 4 de la tarde. Esta es la primera medida de restricción. El día de hoy, el COE también autorizó a las Fuerzas Armadas a el manejo de la provincia del Guayas como una zona de seguridad nacional. La planificación operativa ya está en manos de las Fuerzas Armadas. En esta zona se manejará la provincia del Guayas con el gobernador, el comandante de las Fuerzas Armadas y también el viceministro de Salud, lo que permitirá dar un tratamiento mucho más específico a la provincia. Lo que esto implica en términos de manejo lo darán a conocer ellos en las próximas horas y el día de mañana. Con las proyecciones que ustedes tienen, ¿cuántos días más, cuánto tiempo más tienen previsto que dure las restricciones en el país?
Por el momento, estas restricciones están vigentes hasta el 5 de abril. Hasta el 5 de abril es la medida que se ha tomado, o las medidas que se han tomado están vigentes hasta ese día, pero como ustedes ven, cada día tiene que hacerse una valoración. Cada día vamos a hacer una valoración de lo que está sucediendo y conforme pasen los días vamos a saber si es que estas medidas necesitan extenderse. Pero debemos planificar que las restricciones, como están ahora, haciendo un equilibrio entre aislamiento, pero también mantener funcionando las ciudades, abastecidos de alimentos, servicios públicos, seguridad, salud. En este mismo equilibrio deberíamos permanecer al menos hasta el 5 de abril. Ministra, la semana anterior, durante esta semana que pasó, en Sucumbíos se dio un intento de fuga de la cárcel. Hoy se dio un nuevo intento de fuga en Santo Domingo. No sé si usted tiene información de qué es lo que pasó. Sí, tengo información en todos los casos. Lamentablemente, en los momentos de caos, no solamente el caos lo vivimos en las calles, sino también en los centros de rehabilitación. El ministro Moncayo ha tomado ya varias medidas. Él está a cargo del tema de las cárceles. La policía va a dar respaldo en lo que sea necesario. El día del motín en Sucumbíos, la policía entró a la cárcel a sofocar el motín y también a recuperar las armas, porque los presos robaron el rastrillo de la cárcel. Se recuperaron las armas, la situación se recuperó, se recobró el control. 2 policías resultados fueron trasladados a Quito y su situación es una situación estable, no fueron heridas de gravedad. Y estamos atendiendo las alertas que tenemos de desorden, de motín o de fuga en diferentes cárceles del país. Tenemos varias alertas. En los países de América Latina, en donde la emergencia sanitaria ya ha empezado, hay casos similares. En Colombia, ayer hubo una alerta por intento de fuga en 10 cárceles en todo el país. Así que aquí no hemos descuidado eso como parte del escenario. Recordemos que en octubre, precisamente cuando el país se encontraba caotizado, tuvimos mega fugas como la del Rodeo y tuvimos motines también en cárceles. Esto es parte del escenario en una situación de el ministerio que está a cargo de las cárceles está con un escenario que lo prevé y la policía también está lista para dar apoyo. Fuerzas Armadas reforzaron también seguridad en el perímetro y estamos atentos a una alerta de esta naturaleza. En otro tema, ministra, ha habido más de 600 personas detenidas por no respetar las restricciones y el toque de queda. ¿Dónde están siendo trasladadas estas personas? En cada una de las ciudades y en cada una de las provincias son puestas a órdenes de las autoridades, es decir, juzgados de flagrancia, que son los juzgados que se mantienen funcionando y según lo que decida el juez en los juzgados de flagrancia van a los centros de detención provisional o a las cárceles en cada uno de estos lugares. Pero yo quiero aprovechar esta cifra y esta pregunta para decir que realmente requerimos el apoyo de la ciudadanía. No puede ser que hayamos crecido en estos días el mismo número de detenidos que el mismo número de contagiados. Esta crisis, la naturaleza de esta pandemia hace que una gran parte de la responsabilidad esté en manos de la ciudadanía. No es posible contener todas las conductas de las personas simplemente a la fuerza. Hemos tenido muchas preocupaciones, llamadas de los ciudadanos, de alcaldes, de autoridades que dicen, bueno, toque de queda más horas, restricción total. Ya tenemos restricción total. Simplemente algunas actividades tienen que seguirse manteniendo. Esas tienen una excepción, pero la restricción es total. Las restricciones son muy fuertes, pero no podemos esperanzarnos en tener un policía en cada cuadra, un policía en cada casa, un policía en cada institución. Están las instrucciones, estamos actuando con firmeza cuando descubrimos que alguien incumple las instrucciones que se han dado, pero hay una buena medida que depende ya de la colaboración y de la disciplina que tengamos como ciudadanos. No estamos engañando a la autoridad, no estamos burlando a la policía. Estamos cometiendo una falta que pone en riesgo nuestra salud, nuestra vida y la vida de las personas que más queremos. Estas personas que ingresaron, que pues están detenidas, están recibiendo están siendo diagnosticadas antes de su ingreso, tal vez haciéndole exámenes de que si no pueden estar contagiados de coronavirus. Ese es exactamente el riesgo que nos preocupa y el riesgo que tememos. No están sometiéndose a pruebas las personas que están detenidas,
De hecho, tenemos ya 8 policías que están contagiados porque están también en primera fila. Tenemos 8 policías que han dado positivo para coronavirus y las personas que están siendo detenidas pues se someten al mismo protocolo que estamos teniendo ahora mismo en las cárceles, pero podría, como cualquier otra persona, mostrar síntomas luego de la detención. Por eso es muy importante eso, y en la mayoría de lugares estamos teniendo la precaución de que estén aislados del resto de personas detenidas, precisamente para evitar que se conviertan en nuevos focos de contagio dentro de las cárceles. Ministra, en la renuncia de ayer de la ministra de Salud, manifiesta que deja su cargo porque no se le entregaron los recursos necesarios para atender la emergencia y porque no se le hicieron también caso a sus políticas que había planteado. ¿Cuánto ha entregado el Estado en recursos para atender la emergencia? Es insólita la declaración que hace la ex ministra en su renuncia. Estoy buscando para darles el dato exacto con los números de lo que tiene que ver con lo que el gobierno ha destinado y ha invertido en cada rubro. Pero esta respuesta, estos datos, son para que la ciudadanía sepa que esta es una prioridad para el gobierno, porque realmente no es momento de confrontaciones, no es momento de entrar en contradicciones, nosotros vamos a evitarlo, vamos a informar, por supuesto, porque es clave para que la ciudadanía tenga tranquilidad, tenga información de primera mano. La ministra había hecho una conferencia, una rueda de prensa 24 horas antes, tal vez ustedes ya han visto el video, si no se los voy a mandar para que por favor lo puedan compartir, pero la ministra había hecho una rueda de prensa 24 horas antes diciendo que tenía recursos suficientes. Quisiera ofrecerles estos datos, también luego se los mando como un cuadro para que lo puedan mirar las personas que ahora siguen esta conversación. El gasto del gobierno central, y esta es la cifra de contratación pública, es decir, no es lo que está escrito en un papel, no es que está escrito en un documento, es efectivamente lo que se ha contratado en los meses de enero y febrero del año que está vigente. En este año, enero, febrero del 2020, se han contratado 125 millones de dólares en salud. El año pasado, en este mismo periodo, se contrataron 20 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento del 39% solo en estos 2 primeros meses, que eran los meses en que teníamos que prepararnos para el tema de salud. Entonces, en estos 2 primeros meses hay 35 millones de dólares adicionales de lo que se gastó el año pasado en el mismo periodo en materia de salud. En bienestar social, el año pasado, en estos 2 meses, se ejecutaron 58 millones de dólares. En cambio, en el 2020, 96 millones de dólares, un incremento del 65% en bienestar social, para que tengamos claro cuál es la prioridad para el gobierno. Esto es, estos rubros, salud, educación, bienestar social, recursos naturales, son los 4 primeros rubros de gasto en lo que va del año. Esto es muy importante, voy a transmitirles a ustedes el cuadro, la data, para que ustedes puedan ver que para el gobierno esto es una prioridad. No podemos olvidarnos, sin embargo, que la situación económica del país no es sencilla. El dólar, más bien dicho, el petróleo bordea los $20. Las medidas económicas que tratamos de tomar el año pasado para tener recursos para poder atender una emergencia de esta naturaleza, aunque no sabíamos que iba a existir. Para ese momento no existía el coronavirus en ningún lugar del mundo, pero para nosotros ya existía la necesidad de tener esos ahorros, una manera de enfrentar una situación desconocida, una situación no prevista. Intentamos hacer eso, intentamos hacerlo el año pasado, no nos dejaron. No solamente me refiero al bloqueo, a las protestas y a la violencia de octubre, me refiero a la ley que fue enviada a la Asamblea Nacional unas semanas después, que tenía un fondo de ahorro para tener recursos mientras el precio del petróleo era un precio alto. Esa norma tampoco pasó en la Asamblea Nacional. No quiero decir que este momento sea el de encontrar, ¿no? Estoy de nuevo insistiendo, no es momento de confrontaciones, pero también para quienes pretenden convertir esto en un momento de achacar al gobierno por un virus que ha causado conmoción en el mundo entero, que tiene al mundo entero en estado de emergencia, no es momento para hacerlo. Nosotros vamos a explicar las cifras con claridad, ya vendrá el momento de la evaluación, ya vendrá el momento para discutir y valorar cuál ha sido el papel de cada uno en esta crisis,
pero por ahora mantengámonos unidos y mantengámonos enfocados. La prioridad es enfrentar la emergencia. La emergencia tiene una dimensión de salud y la emergencia también tiene una dimensión social. Hay que llegar a estas personas a las que les decimos quédese en casa, y no es fácil quedarse en casa para quien tiene una economía de subsistencia diaria. Para estas personas estamos llegando con miles de raciones alimenticias, estamos sumando esfuerzos con la empresa privada, la sociedad civil y además el gobierno. Desde el próximo mes empezará una transferencia adicional al bono de desarrollo. Además de las familias que reciben el bono de desarrollo humano, 400,000 familias adicionales recibirán una transferencia de $60 para poder suplir al menos lo que se requiere para la subsistencia. La economía la vamos a resolver, ya vendrán las normas, las regulaciones, ya veremos cómo hacemos con los créditos, con las deudas, con el pago de los servicios básicos. Pero eso se puede resolver, vamos a esperar unos días, estamos trabajando en esos planes. En este momento lo que no puede esperar es la vida y para eso tenemos que tomar medidas radicales en este momento y es lo que estamos haciendo. Ministra, un caso que ha preocupado en Tungurahua y a los tungurahuenses fue el traslado de 3 pacientes de Chimborazo. Más allá de que se tenga o no que trasladar a otro hospital, fue que ese se lo hizo el lunes anterior y la gobernadora recién se enteró el jueves y el alcalde tampoco se había enterado. ¿Usted tenía conocimiento de este problema? Sí, conozco que este tema ha causado preocupación en Tungurahua, pero también quiero hacer un llamado a la calma y a la razón. No puede ser que la gobernadora es la responsable de la transmisión de un virus, como tampoco puede ser que se exija que el alcalde tenga conocimiento porque no es ese el protocolo. Quienes tienen conocimiento de los casos son las autoridades del COI, las autoridades locales, ni las nacionales. Ustedes no me han visto a mí nunca anunciando cuántos casos nuevos hay en un día. Todos nos estamos comportando de manera disciplinada. El vicepresidente está directamente en el COE, el presidente está informado todo el tiempo, pero ¿cuál es el protocolo? La secretaria de riesgos hace 2 anuncios al día y ella es la que anuncia las cifras. Después de que ella anuncia las cifras, entonces podemos comentar y cada uno se maneja en el ámbito de sus competencias. Tenemos que acumular los datos que son consolidados se entregan. Además, los datos se contabilizan en el lugar en el que la persona tiene su residencia habitual, porque ese es el primer cerco epidemiológico que se arma. Si es que en donde me diagnostican yo no pongo entonces los que están a mi alrededor no pueden empezar el cerco. Hay una serie de reglas que hay que seguir. Conozco este caso, no conozco los detalles médicos, decisión del traslado, eso lo explicará salud, no la gobernadora, no el alcalde, no el COE, no gobierno. Salud es quien está encargado de los detalles especializados de salud. Es a ellos que les corresponde tomar las decisiones médicas. A nosotros nos corresponden otras decisiones y en eso estamos trabajando. De todas maneras, esta mañana una videoconferencia con los alcaldes de Tungurahua, con el prefecto de Tungurahua, con la gobernadora, precisamente para poder tratar esta y otras dudas que muchas autoridades locales en el país tienen. Es un momento de unidad, es un momento de calma, es un momento de responsabilidad, de seguir las reglas, pero también es un momento de humanidad. Cualquier persona puede contagiarse de coronavirus. Podemos tener coronavirus y todavía no sabemos. Podemos tener coronavirus y no presentar síntomas. Cualquier persona en nuestra familia podría llegar a estar contagiada. No podemos negar que esas personas reciban atención médica, no podemos negar que esas personas sean tratadas en el sistema de salud como corresponde y esto es lo que tenemos que hacer, abordar la emergencia desde todos estos aspectos, como salud, como bienestar social, como comunicación, como disciplina, pero también con humanidad. Las personas que se contagian, las personas que pierden la vida no son números en el mapa del Ecuador que los vemos cuando anuncia el COE, son personas, tienen una familia, necesitan atención y nuestra obligación como ciudadanos, como autoridad, cada uno en su puesto, nuestra obligación es atender esta crisis de esa manera. Ministra, pero lo que sorprendía también en este caso es que el ministro de Ambiente, Juan Sebastián de Houwit, aparece en un video llamando la atención a funcionarios de salud y después uno de estos funcionarios, que es el epidemiólogo, es removido de su cargo.
Sí, no conozco el video, me han hablado del video, no tengo tiempo para ver videos en redes sociales en estos días, pero lo que sí les puedo decir es que en el gobierno nos hemos organizado para que los ministros demos apoyo a diferentes provincias. El ministro Agustín Albán, por ejemplo, está al frente de Pichincha, provincia en la que no tenemos gobernador, porque así se organiza el país. Tenemos ministros que están en la zona austral, ministros que están apoyando a los gobernadores y a las autoridades en la Amazonía, y en el caso del ministro de Howitt está coordinando algunas provincias de la Sierra Central. No conozco más detalles ni de ese incidente ni de las decisiones que se toman en salud, pero sí les puedo decir que el gabinete entero está tratando de coordinar, de dar respuestas, de facilitar la logística para todas las áreas que se mueven en una emergencia como esta, para que estemos abastecidos de comida, para que haya lo necesario para los servicios públicos, el agua potable, la electricidad, que no se corten los servicios básicos, que estemos atendiendo esta emergencia, que lleguen los kits de alimentos, que tengamos en dónde almacenarlos, que haya un camión que los lleve. Hay mucha logística que implica una emergencia y estamos todos con este tema como una prioridad. Otro de los problemas que se han presentado en Tungurahua desde el día lunes, han pasado toda esta semana, hoy nuevamente se ve gran cantidad de comerciantes, de agricultores. En un momento en el mercado mayorista de Ambato, ahora se trasladaron al mercado América, mañana es la feria en la Plaza Primero de Mayo, se trasladaron también al sector de la feria de ganado hoy en la mañana. Hemos hablado con el alcalde en la entrevista y él dijo que solicitó varias veces a la gobernadora que le ayude con contingente policial, que los agentes municipales de tránsito, municipales de control, perdón, no son suficientes ni los de tránsito, y que ha hablado con usted también para que le ayude con contingente para poder controlar estas aglomeraciones que se vienen dando y que mañana posiblemente sean más fuertes porque es feria en la ciudad. Estamos trabajando en eso. Hay un plan de contingencia que ya la semana pasada desarrollaron la gobernadora, el alcalde de Ambato, la ministra Cecilia Chacón, que también estuvo involucrada en esa planificación. Tenemos mensajes que se están transmitiendo también en otros idiomas, tenemos mensajes y alertas que están en quichua para pedirles a las personas que vengan a la feria una sola persona, que no venga toda la familia. Es muy difícil luchar contra las costumbres, contra los hábitos. Tenemos el hábito de darnos la mano, todavía nos frenamos de no darnos la mano porque estamos muy acostumbrados. Este es algo pequeño, pero los hábitos son muy fuertes. Mire usted lo que pasó con los jubilados hace un par de días en Guayaquil. Todos los pagos de jubilados llegan a la cuenta individual de cada persona. Pero si no tengo el hábito de hacer las transferencias electrónicas, de manejar la cuenta a través de medios electrónicos, de usar la tarjeta de débito, y al contrario, tengo la costumbre de ir al banco el día que me pagan para ese día retirar el dinero, es una costumbre muy difícil de combatir. Y lo que tuvimos fue lo que podría convertirse en un gran foco de contagio precisamente para las personas que se tienen que quedar en casa. Los mercados no ha sido solamente Ambato. Tenemos una costumbre muy fuerte de salir al mercado el fin de semana, de hacer mercado el fin de semana. Hoy tenemos heridos en los mercados de Quito, en confrontación con la policía. Ayer ustedes vieron a un municipal al que le atropellaron en Otavalo. Al confrontarse con el municipal, la policía lo detuvo ya en horas de la noche. Pero no es solamente Tungurahua, es nuestro comportamiento social, es nuestra falta de disciplina. Y si es que no somos capaces de responder, de cambiar rápidamente esas costumbres, nos va a costar muy caro el aprendizaje, porque significa contagios y significa vidas. Ojalá en Ambato el día de mañana los planes que sí se han hecho, que el alcalde ha estado sobre eso, que la gobernadora ha estado involucrada también, ojalá esos planes se puedan controlar, pero no puede ser todo a la fuerza. No podemos entrar y disolver como si fuera una manifestación violenta, un mercado. Necesitamos también el convencimiento y la disciplina de los ciudadanos. Las autoridades van a tener nuestro respaldo para esos planes, van a tener la presencia de la policía, pero como les digo, tampoco es que la sola presencia de la policía ya se convierte en un factor de obediencia. Lo que tenemos lamentablemente en el país es una conducta que no se adecúa fácilmente a las reglas, que no sigue fácilmente las indicaciones, y si no somos rápidos en adaptarnos a estas indicaciones, va a salirnos muy caro nuestra indisciplina, lamentablemente. Ministra, para ir concluyendo esta entrevista, en la provincia se han cerrado vías secundarias
en Mocha y en Pelileo. Ayer el alcalde de Pelileo, Leonardo Maroto, dio declaraciones que él había autorizado cerrar vías secundarias. Primero, ¿es permitido esto? Y si no es permitido, ¿qué van a tomar? También con los alcaldes de estos cantones conversé la mañana de hoy. He conversado largamente con ellos y comprendo su preocupación. Comprendo la angustia y a veces hasta la impotencia que tenemos, porque tenemos un enemigo que no llega ni en carro ni en avión, es un virus, no lo vemos, realmente, literalmente es invisible. Yo entiendo que muchas personas están tratando de tomar las mejores medidas, pero esta no es una medida correcta. Vallar una ciudad, ponerle pares a una carretera, impedir la circulación de las personas, probablemente lo que va a hacer es detener la llegada de personas un día o 2 días. ¿Cuántos días puede estar una ciudad sin sacar sus productos? ¿Cuántos días puede estar una ciudad sin que lleguen los productos? ¿Qué pasa si necesitamos que una ambulancia vaya a esas ciudades? Por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad, porque alguien tenga un parto con alguna dificultad, porque alguien tenga un infarto, porque alguien sufra una caída. Bloquear las ciudades no es una salida. Bloquear las ciudades nos puede traer más problemas, nuevos problemas. Necesitamos organizarnos, necesitamos tener disciplina, cosas que pueden parecer pequeñas pero que nos van a salvar la vida. Lavarnos las manos, usar un cubrebocas la mayor parte del tiempo cuando estemos fuera de las casas. No necesita ser una mascarilla profesional, esas dejemos para los médicos, pero una mascarilla sencilla de las que son de gasa, un cubrebocas que hagamos en nuestras casas, un pañuelo, lo que sea que sirva para evitar saliva. Si es que nosotros estamos contagiados, vamos a evitar contagiar. Si las otras personas están contagiadas, vamos a evitar que nos llegue. Mantener distancia entre las personas, 1 metro, 2 metros con las otras personas. A las personas adultas mayores, a nuestros abuelos, a quienes tienen una edad avanzada, tienen un problema respiratorio, hay que aislarlos incluso dentro de las casas, hay que ponerlos en un cuarto y con ellos solamente tener contacto, alguien que esté puesto una mascarilla, ponernos la mascarilla para preparar los alimentos del resto de las personas si es que somos parte de una unidad familiar. Todo esto son pequeñas precauciones, pero que en este tiempo van a permitir aplanar la curva. Si nos contagiamos, pero en un espacio más largo de tiempo, vamos a tener suficientes médicos para atendernos, vamos a tener suficientes camas en los hospitales. Si nos contagiamos todos al mismo tiempo, no vamos a poder tener suficiente atención y eso es lo grave de esta enfermedad. La rapidez con la que se propaga, a eso es a lo que debemos tenerle el mayor temor, a la rapidez con la que se propaga y por eso protegernos, por eso cuidarnos, cuidar de los nuestros. La medida de aislamiento es drástica, pero es la mejor medida que se ha comprobado en cualquier lugar. Quedarse en casa porque el virus se mueve con las personas. El virus se mueve cuando nosotros nos movemos. Si nos movemos menos, expandimos menos el virus, lo repartimos menos. Entonces, esta es la mejor medida. Y ese es el llamado que les hacemos a todos. Los medios de comunicación tienen una gran llegada y una gran capacidad para convencer a las personas. Es importante que también nos ayuden en este papel. Y justo para concluir con esto de las medidas restrictivas de los ríos, nuestro compañero editor nos pregunta y nos comenta que habían tenido una solicitud de parte de los ríos del alcalde, de algunos alcaldes, sobre todo en Babahoyo y en Quevedo, de que ha crecido los casos, han aumentado, pero acá también en Tungurahua 8 alcaldes solicitaron que el toque de queda sea desde las 4 de la tarde. ¿Es posible esto? ¿De qué depende ampliar los toques de queda en las ciudades? Permítanme darles la misma explicación que les he dado a los alcaldes esta mañana. Ampliar el toque de queda implica un despliegue de capacidad operativa muy grande. Si tenemos un toque de queda de las 9 de la noche a las 5 de la mañana, eso significa un toque de queda de 8 horas. Eso significa que un policía, que miles de policías en todo el país, van a hacer un control en la calle, parados en nuestras calles, en nuestras veredas, circulando para evitar que salgamos, de 8 horas. Si es que bajamos el toque de queda a las 7 de la noche, que es lo que hoy está vigente, significa que vamos a tener miles de policías y de militares, de agentes del orden, trabajando un turno de 10 horas. Si es que bajamos el toque de queda a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde, como algunos sugieren, lo que significa es que le vamos a pedir a cada policía que haga un turno de 12 horas
o que vamos a necesitar 2 turnos para cada punto de toque de queda. Si necesitamos 2 turnos para cada punto, significa que vamos a tener agotada nuestra capacidad operativa en muy pocos días. Significa que la rotación del personal no nos va a permitir separarlos y que cuando tengamos un policía contagiado, vamos a tener que aislar a un grupo tan grande de policías que vamos a perder nuestra capacidad de control para los próximos días. Necesitamos más convencimiento de la gente. Si lo que necesitamos es quedarnos en casa, ¿por qué hay que ampliar más tiempo el toque de queda? Si estamos prácticamente en un toque de queda de 24 horas al día. Así deberíamos sentir. Estamos en un toque de queda de 24 horas al día y solamente pueden salir quienes hacen actividades esenciales para la vida. Y quien sale a hacer la compra de la casa, debería salir una sola persona y deberíamos intentar salir una vez por semana. No hacer la compra 2 veces al día en la tienda porque me olvidé algo. Estamos en un toque de queda permanente, con las excepciones indispensables para mantener las actividades vitales. No podemos pedir tener un policía parado al lado, un militar parado al lado, cuando es un esfuerzo que tenemos que hacer para proteger nuestra vida. Esta es la dificultad del toque de queda. No es un problema de voluntad, es un problema operativo. Cada vez que tenemos una sugerencia, y ese es el pedido que les hacemos a todos, cada vez que hay una sugerencia, por favor, ayúdennos a pensar lo que operativamente implica esta sugerencia. Si la sugerencia es contener a 2,000 personas o 3,000 personas que quieren hacer el mercado ese día, que vienen con toda la familia, que vienen con niños chiquitos, que no se enteran de lo del coronavirus, que no creen que es cierto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos están pidiendo? Que usemos la fuerza para disolver un mercado. Eso no es posible. Necesitamos organización, necesitamos coordinación y necesitamos cooperación. No es solamente un asunto de las autoridades, es un asunto de cada ciudadano y confiamos en que todos los días estamos lográndolo de una mejor manera. Queremos agradecer a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por haber aceptado gentilmente esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Fabricio. Amigos y amigas de Diario La Hora que nos siguen a nivel nacional, gracias por haberse conectado con nosotros. No se olviden de seguirnos todo el tiempo. Estamos en nuestras fanpages en todo el país y a través de nuestra página web. Pero sobre todo, no se olviden que está en nuestras manos el salir de este problema. Depende más que nunca estar juntos, buscar una solución como país y sobre todo, tenemos un gran trabajo y muy simple. Quedémonos en casa. Amigos, no se desconecten de nosotros que vamos a seguir informando durante este día y todos los días.